agradecerles por haber venido a esta charla internacional, donde es un honor para mí presentarles a una investigadora cuya pasión y compromiso por la conservación de la biodiversidad realmente me parecen inspiradores. Así que es un honor tener a la doctora Catarina Victoria Pérez Hammer, que es PhD en conservación de la biodiversidad de la Universidad de Queensland. Catarina es originaria de Oregon, Estados Unidos, y tiene una destacada trayectoria en conservación, en políticas ambientales y en análisis de proyectos. Ella actualmente está trabajando en Australia en la protección del río Martuwarra, en la región de Kimberley, colaborando con comunidades indígenas, con ONGs para preservar ecosistemas claros. Ella está realmente, es bien importante que esté acá porque está bien vinculada a Chile. Desde el 2012 ella comenzó a venir casi todos los años al país, casi, sin pandemia. Y llegó ella como voluntaria en el 2012 al Parque Tumbes, a la región del Biobío, a trabajar por la conservación. Luego en 2017 le quedó gustando Chile y volvió a hacer su beca Fulbright, enfocándose en mapear las amenazas al huemul en la Patagonia chilena. Estuvo trabajando en varias áreas protegidas de la Patagonia, en Cerro Castillo, en Cerro Huemules, en el Parque Nacional Torres del Paine, Parque Nacional Bernardo Higgins, y su trabajo fue interdisciplinario, combinando tecnología, ciencia, trabajo de campo, logrando mapear estas amenazas. Yo tuve el privilegio de conocer a Catarina el año 2017 también, en el Congreso Internacional de Biodiversidad, Cartagena, Colombia, y realmente quedé como que me voló la cabeza al hablar con ella por su trabajo, pero también por su calidad humana. Desde entonces hemos mantenido contacto y he seguido su trabajo de cerca. Como les decía, uno de los proyectos que realizó, que es más emblemático, creo que donde está ahí en la foto, fue mapeando las amenazas de los huemules, donde trabajó de codo a codo con la CONAF, con los guardaparques, instalando cámaras trampas, capacitando a los guardaparques también para documentar la presencia del huemul. Caminó más de 1.600 kilómetros en esa estancia y como les decía, estuvo fortaleciendo capacidades para el monitoreo de esta emblemática especie. Catarina tiene una conexión especial por Latinoamérica y habla español perfectamente, así que nos va a hacer su presentación en español. Tiene algunas slides probablemente en inglés, pero va a hacer toda su presentación en español. Ella es mitad venezolana, mitad austriaca, y luego su paso por Chile continuó su formación doctoral en la Universidad de Queensland, donde realizó su doctorado bajo la tutoría de Katie Moon de la University of New South Wales y Hugh Ponsingham de la Universidad de Queensland. Ahora vamos a tener el privilegio de escucharla y compartir su experiencia y su visión sobre la conservación. Catarina es una gran colega, una gran amiga, así que las invito a prestar mucha atención porque la doctora Catarina no solo estudia la conservación, sino que la vive a diario y la aplica en terreno. Así que bienvenida, Catarina. Es un placer estar aquí con ustedes hoy día. Son 13 años ya que llevo llegando a Chile, vengo, me voy, y hoy día les quería presentar como el arco que ha tomado la investigación que he hecho a partir de 2013 hasta hoy en día, que ha cambiado un montón. Empecé con una práctica. ¿Sí? ¿Se escucha mucho? ¿Puede ser un poquito más cerca el micrófono? No, más cerca. Más cerca, ok. Empecé con una práctica con CODEF en el Parque Tumbes en 2012, y esto es un parque urbano. Fue la primera vez que hice un trabajo internacional y aquí también más alegado a la comunidad. Entonces fue una variedad de trabajos que podía realizar. El parque tenía que recibir 103 loros choroy, entonces teníamos que construir una jaula para recibirlos. En Copquecura hay la lobería, y los lobitos cuando se caen de la roca y llegan al mar hay que protegerlos. Estábamos juntando semillas, haciendo educación ambiental con los niños, entonces una variedad de trabajos, zanja, como cortafuego. Y ahí me enteré que existía el huemul. Y con eso decidí volver a Chile, que me encantó. Y esto fue en el parque, el santuario de Niblito de huemules, y también el Parque Nacional Ñuble, en Biobío. Y
Y ahí empecé con el don Eladio, que está acá, una eminencia, a recorrer la cordillera a caballo y buscar huellas de huemul en un lugar donde había antes, pero con la minería o la electricidad, como un proyecto gigante, ahí se desaparecieron. Y con esa experiencia postulé con una beca Fulbright a hacer el mapeo de amenaza que están afectando el huemul. Eso fue en 2017. Y fue acá que trabajé conjunto con los guardaparques a hacer unos trabajos que eran con las cámaras trampas y también juntando los datos. Cuando me vine a Coyhaique la primera vez, yo pensaba que todos los datos iban a estar en la oficina allá. Y eso no fue. Entonces me tocó ir a hablar con como cada guardaparque casi. Y mi favorito fue que los datos estaban en su cabeza. Entonces fue un desafío juntar todos los datos, pero me encantó. Con ese trabajo, eso fue también el mismo año que conocí a la María José y tenía pensado quizá para continuar mi vivencia en Chile me inscribo a un doctorado. Y la idea fue que se supone la Patagonia chilena está súper protegida, como el 50% está bajo protección. Pero llegando y Nostroza en 2016 creo que fue este paper, dice, claro, al nivel mundial, si uno está tomando como datos globales, parece que está todo bien, pero uno mira un poco más cercano y de repente salen otro tipo de presión. Entonces me interesaba hacer un mapeo maritorio, como inspirado por los Kawascar que ven todo en conjunto. Y en conjunto a eso, estaba interesada de ver el punto de vista, la perspectiva de los pobladores, los campesinos que viven de distintas distancias de lugares urbanos, que Coyhaique tiene 50.000 personas, que es una ciudad, pero el más lejano fue este caballero en el parque Catalolixer, que son como 4 horas en lancha de Caleta Tortel, un día a caballo, hay que caminar, fue muy lindo. Mientras tanto, en el convenio sobre la diversidad biológica, que es el CBD, la protección de áreas silvestres entró a la política internacional por la primera vez. Y esto fue algo muy interesante porque fue parte de Target 1, el primer Target Meta. Entonces acá dice que parte de eso sería mantener los lugares que existen que son intactas y silvestres. Y no fue solo en 2020 que salió esa palabra wilderness, área silvestre, en el borrador, que este fue el Zero Draft, el primer borrador, pero también en la segunda que quedó. Y durante este tiempo están siempre negociando la palabra que van a ocupar. Yo como gringa me suena muy bien que van a proteger wilderness areas, yo estaba a favor. Pero, ¿qué es una área silvestre? Hay un montón de definiciones, conceptualmente cambia, el lenguaje también cambia. Y en este tiempo mi supervisor era parte de este esfuerzo de hacer un mapeo de presión industrial y tenían definido que un lugar silvestre es un área que no tiene presión industrial y que es dejado, tenía sus parámetros. Pero, ¿qué es lo que pasa con un mapeo así? Que cada área silvestre sale con el mismo color, digamos, azul. Entonces, para la conservación significa que el Sahara, el desierto, tiene el mismo valor de conservación que la Amazonas, que sería lo mismo a la Patagonia chilena. Entonces, ¿cómo va a comparar uno los valores de conservación? Y más encima, hay un overlap tremendo entre esas mismas áreas y el territorio indígena, que eso también es algo como bien políticamente como difícil de entender qué significa el territorio indígena, pero mirando esto coinciden harto. Y durante todo este proceso de negociación salió una fuerza en contra del uso de la palabra área silvestre o wilderness. Y en 2021 salió este paper que rechaza, es de una
investigador australiano aborigen que rechaza el tema y dice que es como contra la humanidad el concepto de wilderness. Y mientras tanto yo estuve en Australia y como que yo también tenía que pensar cómo puede ser que hay lugares y el mapeo de área silvestre era más fuerte en Australia de cualquier otro país, pero tiene la cultura más antigua de todo el mundo, a 60.000 años, entonces no se puede como entender cómo puede ser un área que no está modificada por humanos, pero al mismo tiempo siempre ha estado con gente. Entonces eso resultó en el primer paper que hice, que fue intentar de mostrar que estas áreas son heterogéneas, que son distintas, que hay mucha complejidad. Entonces acá lo que hice fue tomar 3 capas de valores de conservación que puede ser que mucha gente está como interesada. Una es de carbono, esto es solo territorio o tierra, carbono. La segunda es la riqueza de especies y la tercera fue distancia de áreas urbanas. Y el punto de esto fue solo para mostrar que de repente no son todos lugares azules, como que ya ha cambiado mucho el valor de conservación o quizás riesgo, dependiendo a su accesibilidad. Al final, como el target como quedó, sacaron la palabra wilderness y ahora lee en una forma muy distinta, hasta que dicen hay que respetar los derechos de la comunidad indígena. Y en todo ese arco me quedé pensando en qué es una política, qué representa. Y una política es una representación del mundo a base de ideas y supuestos sobre cómo funciona el mundo, ¿cierto? Ponte tú en el common law, que sería practicado en Inglaterra, en Australia, en los Estados Unidos, eso significa que se crea una base de cosas tangibles y discretos. Entonces, de repente, un árbol, una parcela de ganado, se puede distinguir como algo que tiene derecho, no tiene derecho, no tiene derecho sobre. Y esta orden de lógica se deja desarrollar normas, reglas y derechos. Y así también se definen actores y el poder. ¿Quién tiene poder? ¿Quién no tiene poder? Entonces, esto no es solo para la política, pero ponte tú la investigación, una pregunta, una hipótesis, o en una práctica como un proyecto, la misma lógica aplique. Entonces, esto es un escenario conceptual, porque cada escenario tiene en su base un lenguaje específico, una lógica específica, agentes como actores y agencia, poder. Entonces, los supuestos sobre cómo funciona el mundo, que sería cómo funciona la realidad, está fortalecida con el conocimiento de lo que uno puede saber sobre lo que existe en el mundo, que se convierte después en la política. Ahora aún sigue siendo como súper conceptual, pero les voy a dar un poco de ejemplo. ¿Por qué? En este caso, ¿cómo puede uno saber lo que es real? Porque estamos viviendo todo conjunto, si mi realidad es distinta a la suya, si área silvestre, ponte tú, ahora de repente es algo urbano, depende al lugar, depende al idioma, depende a la percepción. Entonces, ¿cómo sabes si algo es real? Se puede medir objetivamente, o percibirlo, o sentirlo. Son preguntas que de repente uno no, como sociedad no se pregunta. Y esto, en la forma académica, es lo que sería la ontología, la epistemología y la política, que se define así. Onto es ser, existencia, y logos, logo. Epistemología, conocimiento. Y esta cosa muchas veces se enreda entre las dos porque es muy difícil separarlo. Hay gente que se dedica a eso y la gente como más floja como yo dice ya, ontoepistemología, lo vamos a pensar conjunto.
después del doctorado, en la cual cuando ponte tú en el IPES, en el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. sí, el panel Intergubernamental. sí. Ellos dicen hay que ser inclusivo a distintas cosmovisiones y formas de conocimiento. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se sabe uno si es inclusivo o no inclusivo? ¿Qué es una cosmovisión? ¿Cómo es una distinta a la otra? Entonces ahí empecé a ver si podía organizarlo y entender cuáles son los patrones que uno quizá tiene, que otro no, que es un poco distinto a otra forma. Y lo distribuí en estas tres. Esto lo hice a base de la física. En el primero hay una realidad. Y en esta realidad es objetivo y es allá. Si yo me muero mañana, el mundo sigue. ¿Cierto? Los planetas están, la gravedad está. Todo existe independiente del observador, que sería en este caso yo, y se puede objetificar o cosificar. La silla, la luz, la luna, el sol. Entonces eso te deja definir, catalogar y medir. Porque de repente uno puede extraer algo del sistema y decir, ok, una célula, o una especie, una persona, un dedo. Y en esta forma de distinguir, como ejemplo ocupé los colores, como que vamos a decir esto es azul. Esta forma de pensar es la base de la física de Newton. Entonces él creó un modelo que describe el mundo que en el tiempo, el lineal, el pasado no se puede ir para atrás y el futuro viene. Entonces es como una línea. El espacio es finito, finite, entonces se puede dividir y las cosas se pueden cosificar. Cuantificar también. Y eso claro que funciona porque tenemos telecomunicación, están mandando cohetes al espacio, entonces claro que estas reglas sí tienen su lógica. Y en el término de wilderness o área silvestre, eso significa que se puede definir, que se puede medir y se puede cuantificar. Y así se ve. Y esta forma de ver el mundo es una forma realista. Y esto se ve harto en las ciencias duras. Ahora, la forma relativista es que la realidad son más que una, que es subjetivo. La mía va a ser distinta a la suya. La mía como mujer va a ser distinto al suyo como hombre. Y eso significa que hay distintas perspectivas y las características relativas al observador dependen a la posición. Esto sería en física relatividad. Entonces, lo que te permite hacer es comparar uno con el otro. En este caso, eso de los colores, ahora de repente eso es un espectro. Porque ponte tú, si alguien tiene el color blindness, no ve verde como lo veo yo. Entonces ya ha cambiado, ahora hay diferencias. Y esto se ve en nuestro mundo también. Entonces la bolsa sería una forma de subjetivo, de la perspectiva. El marketing también, dependiendo del cliente, va a cambiar la forma en la cual vende, la demanda, cómo se hace la distribución. La ONU también. Cada país tiene su propia moneda, idioma, como contexto socioeconómico. Y lo que significa esto en la parte física es que el espacio y el tiempo son siempre relativos uno al otro. Y así se ve como el punto de vista en la forma que hice yo. Ya hay como una heterogeneidad de la misma cosa. Y se lee así. Como aquí vienen palabras como typically, porque de repente hay un atypically, ¿cierto? Hay una diferenciación. Está conceptualizado, que sería que hay contextos diferentes.
complejo, entonces no puede ser binary, no puede ser como 1 o 0. Y el último, el relacionista, es que la realidad es intersubjetiva. Y eso significa que uno no puede sacarse como observador. Como tu existencia cree la realidad y la propiedad y la relación y todo. Entonces eso significa que todo está interconectado, todo está interdependiente, que todo está interrelacionado. Y esto sería Relational Theoretical Quantum Physics. Entonces, por ejemplo, eso de ver el arco iris depende a un montón de variables y tienen que unirse para que se realiza, se manifiesta. Un ejemplo de esto en nuestro mundo ahora es el virtual reality o IA, la ética. Y esto también esto no es nuevo, esto es muy antiguo. Pachamama, el Ouroboros, el Yin Yang, porque ¿qué pasa con el tiempo? Es cíclico. ¿Qué pasa con el espacio? Es en todo, en su entorno. Y uno no puede sacar una persona del sistema, no puede sacar una célula del sistema, no se puede. Y eso también fue algo como súper clave en la parte de la cultura aborigen a la cual estaba perteneciendo. Entonces me influyó mucho aprender de ellos. Y esto sería el rechazo de wilderness, que uno no puede abandonar un lugar, que nosotros como en la parte existencial no podemos dejar que algo sea abandonado así, porque siempre somos parte de la tierra. Y esta evolución también se ha visto en el lenguaje de la conservación. Entonces, Georgina Mace hizo como un trayecto en el tiempo que antes la idea fue proteger el medio ambiente para sí mismo, que sería el wilderness protection, proteger áreas silvestres. Después cambió a nature despite people, como otro tipo de fortaleza. Después que el ambiente sea para la gente y después que hay que armonizar. Entonces hay como un cambio entre la separación del humano con su entorno. Aquí igual, el Kenter con O'Connor en 2022 publicaron que antes era living from, que sería más antropogénico, hasta living as, que nosotros somos naturaleza. No hay una diferencia. Y lo mismo ahora con el IPBES, que aquí tienen distintas formas que esto se mapea bien cercano a la misma realista, relativista, relacionista. Y lo que quería argumentar es que quizá hay gente que vive en uno de sus realidades, pero puede ser que uno puede cambiar entre una forma de ver el mundo y el otro. Eso sería transversal. Y eso significa que, dependiendo del contexto, hay que ser objetivo y pensar en cómo medir y separar cosas. Porque hay que seguir una lógica. Dependiendo del contexto, uno puede como aceptar que hay realidades múltiples o que somos parte de intersubjetivo y que nuestro comportamiento afecta, tiene como una consecuencia. Y hay que pensar en una forma que es como casi imposible de medir, no se puede, pero se siente. Entonces aquí se ve el hecho que el realista le damos mucho micrófono, pero igual es una forma muy simple de ver el mundo. Entonces quizá hay que dejar espacio para ser más complejo, aunque sea quizá menos cómodo, porque no es tan fácil encajar. Pero ¿qué tiene que ver esto con la política? Porque hay que ser inclusivo. Y eso sería porque una política tendrá sentido solo para aquellos en la cual ven y sienten que sus supuestos son reconocidos. Y obviamente si no sienten que sus supuestos están, no pueden creer en esto, no lo van a seguir, su existencia no
esa inclusión o exclusión habilita o deshabilita el conocimiento sobre el mundo utilizado para fundamentar la política. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Entonces, la pregunta es cómo podemos incluir diferentes realidades en esta política. Y esto obviamente es muy importante para la conservación porque influye como definimos lo que decía antes, problemas, soluciones, forma quien participe como actor. Y esto también es algo súper importante hoy en día con el hecho en la cual, por ejemplo, ríos ahora le dan derecho o como están reconocidos como seres, la tierra de repente también. Y eso determina qué conocimiento cuenta en la toma de decisiones. Eso fue como parte de la perspectiva que escribí con mis supervisores, que sería el tercer paper. Aquí el único que pasó fue más allá de encajar las tres, yo le describía como nesting. Ya. De ahora pensar en, por ejemplo, en la biodiversidad, cómo podría ser distinto o sentido de una forma distinta entre el mundo de investigador, la gente que está gestionando la política y la gente que está en el terreno haciendo la práctica. Y ahí para cada punto de vista, digamos, cada ontología, di un ejemplo de qué están, cuál es su mundo, cuál es su enfoque. Y igual acá, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo uno puede realizar los hechos necesarios de un realista dentro de la investigación, la política y la práctica, hasta relacionar? Entonces la idea acá sería intentar de hacer todas, porque así sería más comprensible. O hacer un mapeo, digamos, de dónde está una investigación, un proyecto. Está viviendo como por acá, porque ya perdiste esta gente acá. No te siguen, no entienden por qué de repente uno está haciendo algo que no se puede medir, que no tiene una solución, una respuesta, no hay un número, no se puede cuantificar. Entonces, entender que en qué etapa están ayuda en la comunicación, ayuda en ser más comprensivo. Entonces, aquí esto fue otro paper que era una intención de crear preguntas para ayudar a una persona a desconstruir sus supuestos, hacer como un sense making, entender lo que está pasando y quizá transformarlo. Entonces la primera etapa es deconstrucción. Se me olvidó decir que si alguien tiene una pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento, porque igual voy rápido. Entonces, si mucho o tienen una duda, me pueden interrumpir. No quiero que sea tan formal tampoco. Yeah. Entonces, en la desconstrucción, el paso 1 es pensar en cuáles son los conceptos centrales y cómo son definidos. Entonces, esto sería mirar el lenguaje. En tu proyecto, ¿qué es el enfoque? ¿Y cuáles son los supuestos de estos conceptos? Estamos hablando del mundo realista, relativista, relacionista, entre los tres, ninguno, entonces eso ya otra cosa. Y cuáles quizá no están, ¿qué te falta? Y una forma muy clave, o una técnica que se ocupa harto, es cuando ves que alguien dice el otro. Entonces nos vamos a enfocar en jirafas, en elefantes y otros. Entonces como y lo que sea más. Hoy en día tenemos que pensar en hombres, mujeres y muchas veces no llega a quizás los niños o la gente que te da, pero ¿quién es el otro? El ambiguo. Entonces esos son los que quizá no están incluidos. El próximo paso es cuáles son las relaciones entre los conceptos. Entonces esto también sería, ponte tú, con el tiempo, lineal. Nosotros vamos a tener como
mencionas implicaciones de derecho distinto y sus responsabilidades. Entonces, ¿a quién le toca la consecuencia? Porque muchas veces no llega a ese paso. Nos quedamos en planificar un proyecto y esos son los actores, esos son las metas, el objetivo, metodología, listo, chao. Pero ¿qué pasa? Y en la política esto es sumamente importante. ¿Y cuáles son los derechos y responsabilidades que quizá están excluidos? Entonces el tema de área protegida es uno súper importante para comunidades locales, porque sería hacer como un test de derecho para la gente que está ahí. ¿Qué pueden hacer, qué no pueden hacer? Y la última etapa, dependiendo a las preguntas, sería podría ser transformativo. Y eso es cómo podría hacer que una inclusión ontoepistemológica, un cambio ontoepistemológico, cambia los derechos o cambia la responsabilidad. ¿A quién cae? ¿Cae a la generación X? ¿Como cae al niño que en 2050 va a asumir la Tierra? ¿Cuáles son las ontologías que son inconmensurables? Y también hay que respetar que de repente vas a llegar a un punto que uno no va a ver el mundo, la realidad como el otro. Entonces, hoy en día puedo decir que respeto que un árbol podría ser una abuela, un ser, pero yo no lo vivo, no lo voy a vivir. O sea, hay que respetar que hay como un quiebre. Y lo mismo sería el opuesto. Puede ser que haya un quiebre si alguien dice, yo no, por ejemplo, las vacunas o la intervención medicinal, o de la religión. Hay cosas que hoy en día estamos luchando, pero se está haciendo de una forma quizá más dañina porque no se respeta que es una diferencia ontológica. Esto es existencial. Entonces el derecho de persona trans, ponte tú, sería un ejemplo de eso. ¿Y cómo cuáles son formas en incluir accountability? A responsabilidad. Incluir formas de como medidas para que eso sí pasa. Que pasa un acto, una decisión y hay una responsabilidad, como llega a ese punto, porque muchas veces el gobierno y el sistema gubernamental es muy bueno a como evitar esto, porque cada 4 años cae uno nuevo, o no se va. Entonces acá, esto es un ejemplo que ya también está en el paper y es de como una propuesta de una organización que decía, a nosotros no nos gusta que están como el framing del argumento. Entonces en el paper va y describe cuáles son las partes ontoepistemológicas que están poniendo en duda, que sería en este caso lo que decía antes fue restored and wisely cared for, used, maintaining ecosystem services. Y lo que querían decir es que nosotros no somos de acuerdo que el ecosistema está ahí para servirnos a nosotros, que nosotros también estamos responsables y tiene que ser reconocido así. Como en summary, esos son los 5 principios que el paper también habla de lo que hay que hacer. Hay que partir con reconocer cuáles son los supuestos, hacer ese mapeo, dónde estamos ontoepistemológicamente y empezar a abordar la dinámica del poder. Esto es súper difícil, es muy difícil, pero es un ejercicio, como hay que incluirlo en la fase de cuando se hace una investigación, cuando se está gestionando la política, cuando uno está realizando un proyecto. Y en ese caso, no solo como identificar los supuestos, pero respetar si llega a un punto que aquí vamos a tener como algo un poco más complejo porque hay conflicto. Pero lo bueno de esto es
esto es una forma de no estar en contra de la persona, pero de su forma de pensar, como su modelo de su realidad. Entonces cambia un poquito la narrativa de qué se está discutiendo, porque ya no es contra una persona, es su lógica. Entonces ahí finalmente se puede volver al debate, como otra forma de comunicarse. Y de ahí reenmarcar la intención, esto fue Google Translate, entonces no sé si tiene más sentido, pero de cómo crear un espacio para incluir otros supuestos. Y eso se puede hacer poquito a poquito, no tiene que ser todo en una porque puede ser que sería un cambio muy drástico, pero dejar un poco más espacio. Y en la ONU se ve eso del bracketing, cuando pueden negociar palabras, eso sería un intento. Entonces ahí es importante quién es un actor, quién participe, como quién tiene la voz y el derecho de decir, ¿sabes qué? No me gusta esta palabra, prefiero otra. O se te olvidó este taxa, se te olvidó incluir el mar, que eso muchas veces pasa. Practicar el análisis con cuidado. Entonces eso, aquí viene una parte de humildad porque uno tiene que reconocer sus límites de conocimiento, pero también en su perspectiva de cómo funciona el mundo o las realidades. Yo nunca voy a saber cuál sería la vida de una persona trans, nunca. No lo voy a entender, pero hay que respetar. Y ese análisis hay que hacerlo con mucho cuidado porque yo no puedo trasplantar mis supuestos al otro. Tengo un ejemplo como un word example, pero yo creo que va a ser muy pesado. Porque es puro texto. ¿Ya? Quería hacer una pequeña pregunta. ¿Sí? No quiero sonar como que interrumpo, pero para que no se me vaya la idea, ¿qué rol tiene también la interdisciplina y la transdisciplina como en abordar justamente estos desafíos? Porque son objetivos súper complejos, incluir las variables como cualitativas, cuando uno habla más de las ciencias sociales, por ejemplo, que no todo necesariamente es cuantificable con un número, pero qué importancia también tiene para lograr estos objetivos en integrar equipos diversos y desde esa mirada transdisciplinaria o interdisciplinaria. Ahí sería. ¿Cuál es la pregunta? Si tú ves que es necesario para avanzar hacia tener esta visión más holística, abordaje más holístico, en el caso de la conservación, tener estos grupos diversos también, más allá de los esfuerzos propios que se pueden hacer en la investigación, sino como tener grupos que tengan componentes de las ciencias sociales. Sí, como que esto. ¿Qué rol juega la transdisciplina Claro. en esta visión? Y que ahí depende mucho del contexto, o no hay contexto para la escala, porque esto se puede hacer como individuo, se podría hacer en un grupo, en un laboratorio, se podría hacer en una familia, en partidos políticos, de empezar a preguntar preguntas ontoepistemológicas. Yo creo que voy a saltar este ejemplo y ir a otro para que puedan ver qué sería una pregunta ontoepistemológica, para sacar esa lógica de una persona. No es extraer, pero la transdisciplina es sumamente importante y es parte de muchas culturas sin que le dicen es transdisciplinario.
que dos átomos se pueden como unir y si uno hace el cambio acá y el otro se cambia también y se puede medir, es imposible negar que no existe, aunque rompe la ley de Newton. Entonces, yo creo que lo que también hace falta es que dentro de cada disciplina también hay un poco de análisis de su metodología, porque ponte tú en la conservación nosotros podríamos tener como un ecólogo que está enfocado en la estadística y otro en el terreno y van a chocar en cómo tomar una decisión o qué sería una respuesta o qué cuenta como evidencia, como un hecho, como data. ¿Qué es data? ¿Tienes algún ejemplo que se haya hecho por ejemplo una investigación o que se haya utilizado un método? ¿O sí, solo? ¿Cuál? El de las preguntas, porque he hecho cosas no en forma como de investigación pura, no fue así, pero lo he usado en un workshop, por ejemplo, para preparar la delegación de Australia que va a la ONU para hacer esa negociación. Y el ejemplo que yo creo que sirve un poco más es Quizás estaba preguntando como si hay algún ejemplo como de un proyecto de conservación, trabajando con comunidades indígenas donde hayan aplicado el marco relacional. Como varios actores. Estoy como empezando a hacer eso. Lo ocupé para hacer entrevistas de varios actores en el manejo ambiental en Australia. Entonces fui a entrevistar a directores de parques nacionales, guardaparques, gente indígena, personas que están trabajando en ONGs o para el gobierno, y le pregunté sobre áreas silvestres estas preguntas, bueno, como a base de esto, para sacar su como huella ontoepistemológica. Entonces inicia con esto, no importa lo que es, ¿existe? ¿Sí o no? ¿O depende? Porque eso te dice ya en dónde están, en su punto de vista como existencial. De ahí le puede preguntar qué es lo que hacen. Entonces, uno fácil, digamos, sería el cambio climático, porque hay gente que te va a decir que no existe. Entonces hay que como seguir otra línea de pensar y intentar de entender si esto es una opinión a base de un misinformation campaign, o porque toda la familia dice así, o porque saben que no me gusta el presidente, entonces bueno, o porque ellos de verdad están pensando en el tiempo y el espacio de una forma distinta, porque muchas veces la lógica que ocupan es que el tiempo como viene y va y somos como en una etapa que no es definido solo por nosotros, entonces su rango de tiempo es mucho más amplio. Cuando hay que tomar una decisión sobre la conservación hoy día, hay otra gente que está pensando en 7 generaciones más, entonces están enfocados en otra cosa. Como, estas preguntas te permiten empezar a entender cómo están construyendo su realidad, cuáles son los patrones, porque eso también cambia. Por ejemplo, el ejemplo que siempre me gusta es que de verdad todo es relativo, porque 1 kilómetro puede ser que no es muy lejos hasta que te rompes la rodilla y después es como una eternidad. O conservar un espacio de 1 metro cuadrado para un elefante es nada, pero para la microbiología es un mundo entero. Entonces depende mucho al enfoque. La tercera pregunta es ¿cómo sabes? Esa es la parte epistemológica, porque lo siento, porque la energía me lo dice, porque mis ancestros me lo hablan, porque el viento hizo esto, porque el número salió 5, porque el p-value fue 0.05. Caterina, por ahí va lo de respetar la
quedarse pegado acá, si existe o no, no tiene cuenta. Pero por lo menos uno ya sabe, si dice que no, por dónde ir, porque si vas por acá vas a chocar. Entonces, como es una forma de ser más estratégica en los puntos que uno le va a presentar. Porque si estás con científicos, dale los números. Si estás con aborígenes, anda para afuera. Eso es.